Amigos, ¿cómo están? Un gusto poder volver a estar con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a Mundo Contable, este espacio creado precisamente para analizar distintos ámbitos del quehacer de las ciencias contables que le interesan a todos los agremiados del Colegio de Contadores Públicos de Lima, ya lo saben, el único. Hoy nos va a acompañar aquí, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, el magíster contador público colegiado Héctor Villalobos, socio de auditoría y consultoría en H&B Grupo Consultor Empresarial, y vamos a tocar un tema que no habíamos tocado antes, es el Plan Contable General Empresarial. ¿Qué significa? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Qué pasa si no lo sigo al pie de la letra? ¿Qué ocurre si formo parte de una asociación, de un consorcio, y la otra empresa es de índole internacional? ¿Qué plan se aplica, el de origen o el peruano? Todo esto lo vamos a conversar con Héctor, a quien le damos la más cordial. Álvaro, un gusto. No, al contrario. Un gusto poder volver a estar con usted aquí. Hagamos un poco de historia. El anterior plan, o lo que se denominaba plan, venía del año 84 y lo regía en esa época la CONACEF. ¿Qué pasó en el interín? Hace algunos años nomás se decidió actualizarlo y ya incorporarle estándares internacionales. ¿Esa fue la motivación? Correcto, sí, si nos basamos un poquito en el antecedente, si bien es cierto, después del 84 vino una versión de Plan Contable General Empresarial, porque anteriormente se denominaba Plan Contable General Revisado. El Plan Contable General Empresarial se establece en el 2010, que es aquella que se encuentra homologada, ¿sí?, bajo el estándar de normas internacionales de información financiera. Sin embargo, desde el 2010 hasta el 2019, porque sufrió una modificación en el 2019, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los estándares internacionales, llámese, digamos, NIF o IFRS, han sufrido también modificaciones, enmienda, nueva emisión de normas, como por ejemplo la entrada en vigencia tanto de la NIF número 9, la NIF número 15, ingreso de actividades ordinarias, la NIF número 16, reconocimiento de ingreso, en este caso ingreso de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes. Y todos estos hechos, como algunas enmiendas que se vinieron dando entre el 2010 y el 2019, hicieron que el Plan Contable General Empresarial ya no tenga el suficiente alcance para poder, o para que permita al profesional contable registrar todas las operaciones de acuerdo a estos estándares internacionales. Entonces, concluyendo en esta parte, diríamos que la versión del 2019 vendría a ser una modificación. Es por eso que se denomina Plan Contable General Empresarial modificado. ¿Por qué? Porque es el mismo del 2010, pero se ha hecho una actualización e incorporaciones de algunas cuentas, como también eliminaciones de algunas cuentas que no han sido de mucho uso, ¿no? Y esta estandarización con normas internacionales nos pone, digamos, al nivel de países de Latinoamérica, países con los que somos socios en inversiones, en flujo comercial, digamos que retira obstáculos que antes podrían complicar la contabilidad. Sí, correcto. Precisamente, si bien es cierto, este plan contable se encuentra homologado sobre estos estándares internacionales, cuyo objetivo es eso, uniformizar la forma de presentación de los estados financieros, de la información financiera, y de esa manera pueda permitir la transparencia de la información a inversionistas, ya sea de cualquier parte del mundo, pueda conocer la realidad económica de cada compañía, ¿no? Eso es de mucha, digamos, de una gran utilidad precisamente esta estandarización, ¿no? Esta debe ser una materia obligatoria en las facultades de las universidades de contabilidad, ¿no? El pleno conocimiento de este plan, que en buena cuenta es un procedimiento, un protocolo para poder llegar a informar a las autoridades, por ejemplo a la SUNAT, de manera adecuada y ordenada. ¿Qué nivel de compenetración tendrán los alumnos en las distintas facultades de contabilidad sobre este plan? ¿Lo conocen a la perfección? Mira, en la práctica o dentro de la currícula sí se aplica, porque es precisamente el estándar que se encuentra vigente o que al día de hoy tendríamos que aplicar para el reconocimiento o para agrupar nuestras transacciones, ¿no? Precisamente utilizaste una palabra clave que es protocolo. ¿Por qué? Porque debemos recordar lo siguiente. Si bien es cierto, el plan contable, digamos, el fin que cumple es unificar partidas mediante codificación. ¿Para qué? Partidas de la misma naturaleza, para que de esa manera podamos presentar la información financiera en nuestros estados financieros de manera agrupada
bajo una misma naturaleza. ¿Pero bajo qué criterio? Bajo el criterio, ¿sí?, establecido por las normas internacionales de información financiera. Entonces, al día de hoy, al tener ya un mayor protagonismo de las normas internacionales de información financiera en la currícula universitaria, también entra de aplicación, ¿sí?, el hecho de poder conocer a mayor profundidad el desarrollo del Plan Contable General Empresarial. Es de aplicabilidad tanto para el sector público como para el privado, ¿no es así? Al ser un protocolo tiene uso en todo el espectro de la contabilidad a nivel nacional. ¿Dónde se producen los mayores errores? En el sector público, me imagino, conociendo la casuística de problemas con las gestiones, me imagino que también habrán problemas de no seguir este protocolo del Plan General Contable. ¿Qué hacer si es que hay errores en su aplicación? ¿Puede la empresa o la institución sufrir alguna consecuencia por su no aplicación o su mala aplicación? Sí, correcto. Haciendo un pequeño paréntesis, si bien es cierto, a nivel de plan contables, sector, como bien mencionas, ¿no?, sector público tiene también su propio plan contable general empresarial. Si hablamos específicamente del plan contable general empresarial, precisamente está regida por normas internacionales de información financiera, las cuales se establecen sobre la base de empresas o entidades que tienen un fin lucrativo, ¿no? Es más, el Plan Contable General Empresarial hace mención que se puede incluir algunas o se puede adaptar para algunas asociaciones o entidades que no tengan el fin lucrativo. O sea, no es que voy a establecer tal cual, ya que el modelo va más que nada para empresas del sector, digamos, que tienen un fin de lucro, pero también tenemos otras entidades como es el sector financiero que también manejan su propio plan de cuentas. ¿Por qué? Porque a nivel de sector público, a nivel de sector privado o que empresas que tienen sector, digamos, fines lucrativos, como también el sector financiero, tienen naturalezas distintas. Ahora, el cumplimiento o el incumplimiento, tal como comentas, de acuerdo a las especificaciones de cada plan contable, bueno, sí, definitivamente implica, sobre todo si nos centramos en el Plan Contable General Empresarial, implica una infracción, implica una sanción e incluso hasta del lado tributario, porque dentro de la legislación tributaria se establece que se debe cumplir, ¿sí?, con la correcta reconocimiento y medición, o sea, no directamente, pero sí indirectamente, estableciendo que se debe cumplir con la norma contable vigente. Sin embargo, ese camino para llegar a la correcta medición, ¿sí?, medición posterior, reconocimiento inicial y presentación, es precisamente el Plan Contable General Empresarial, ¿no? Y se hemos visto algunos casos con clientes en el cual la Administración Tributaria ha identificado una mala aplicación de la dinámica contable y producto de esa mala aplicación posiblemente ha tenido efecto en el resultado del ejercicio, contribuyendo a un mayor pago o menor pago de impuestos, y es ahí donde viene la infracción precisamente, ¿no? Muy bien. ¿En qué parte de este protocolo es donde, según su experiencia, se han presentado los mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación, en el catálogo de cuentas, ¿en qué parte es donde hay la mayor falla que, según su expertise, debería incidirse más en los profesionales de contabilidad para que tengan más cuidado? Sí, perfecto. Si de pronto nos centramos al sector empresarial, que es de pronto más donde, digamos, estoy involucrado, sector privado, particularmente, por ejemplo, en la clasificación de los anticipos, entre los anticipos y el momento de reconocimiento del ingreso. El criterio que me lo da las normas internacionales de información financiera, sí, pero el plan de cuentas me da la opción de poder reconocer un código, ¿sí?, de clasificación tanto de anticipos recibidos como anticipos otorgados. Entonces, esa clasificación muchas veces no lo realizo de manera oportuna. Por ejemplo, también podemos hablar del reconocimiento de los gastos por deterioro de inventario. Muchas veces se habla de que si es una cuenta de gasto en el concepto, digamos, contable, debería ser una clase 6, un elemento 6. Sin embargo, esta cuenta la encontramos dentro de un código 695 que está asociado con el costo de ventas. Entonces, contablemente decimos costo es distinto que gasto, y si es gasto, ¿por qué está dentro de una clasificación de una cuenta 69 y una cuenta de pronto no una cuenta 68 o tal vez otra cuenta de gasto?
Puede pasar frecuentemente con la determinación tanto del activo diferido como el pasivo diferido, que es algo que muchas veces los colegas tenemos un poquito esas discrepancias, o que nos cuesta un poquito entender la dinámica o la clasificación tanto de un activo diferido con efectos en resultados, con efectos en patrimonio, y lo mismo en el caso del pasivo diferido, ¿no? O el término de ventas diferidas, que también se utiliza en el Plan Contable General Empresarial, pero que en muchos casos estas digamos, esta nomenclatura a veces no nos queda muy claro como para poder definir en qué momento ya debo cambiar, o debo, en todo caso, está correcta la aplicación contable, ¿sí? Pero al momento de presentar nuestros estados financieros debemos clasificar de acuerdo a lo que establece el marco conceptual de la información financiera, ¿no? Hay que tener cuidado con algunos factores externos que nos pueden complicar la aplicación de este protocolo, es decir, ya un poco como que nos sorprende algún hecho que viene probablemente de una empresa de otro país, por ejemplo, alguna cifra que tomamos como base que está errónea, y el resto de la aplicación del protocolo va a continuar estando mal. Correcto. ¿Cuáles son los factores externos que se pueden identificar aquí? A ver, los factores externos se refieren a, de pronto, al criterio... Que me obligan a aplicar mal, que me hacen aplicar mal el protocolo, que me inducen a error. Sí, bueno, en realidad estos factores siempre son una inadecuada comunicación que puede existir desde el movimiento, desde la parte origen que genera una transacción. Muchas veces, y que sí, eso sí nos ha pasado con frecuencia, tanto en consultoría como en auditoría, es que identificamos, digamos, la trazabilidad de la operación, y muchas veces el profesional contable solamente sabe desde el momento que llegó la factura en adelante, pero no sabe por qué se originó y cuál ha sido la importancia de este tipo de operación dentro de la actividad económica de la empresa. Y eso resulta ser crucial, porque si no conozco el origen no puedo hacer una trazabilidad. Si no hago una trazabilidad no puedo tener el criterio adecuado para reconocer este tipo de operación de acuerdo. Exacto. Una cosa trae como consecuencia otra y me estropea todo el ejercicio. Muchas veces pasa eso, ¿no? Si solamente partimos de la base del momento que recibo el documento, puede que esté reconocido correctamente, pero tal vez el criterio no, porque el origen o la naturaleza de esa operación no proviene de las actividades rutinarias o frecuentes, sino es una actividad excepcional. Entonces ya desde ahí he tenido, digamos, un punto de partida inadecuado, ¿no? Correcto. Yo me pongo los zapatos, por ejemplo, de un microempresario. ¿Estoy también obligado como microempresario a seguir este protocolo, este plan general contable? Sí, correcto. A ver, en el caso del Plan Contable General, como les comentaba, si bien es cierto, lo que hace es canalizar, ¿sí?, mediante catálogo de cuentas, todas las actividades o operaciones que tengan una misma naturaleza. ¿Para qué? Para entidades que tienen fines de lucro, principalmente porque puede ser adaptada para entidades sin fines de lucro. Entonces, si partimos de esa premisa, llegamos a la conclusión que una empresa con fines de lucro, sea grande, muy grande o mediano, pequeña, estaría bajo este mismo régimen, por tanto, aplica. Acá no importa la suite. Correcto. Lo que de pronto podemos aclarar es que, de acuerdo, y es más, al día de hoy, de acuerdo al tamaño de la compañía, ya en nuestro país se ha establecido de repente quiénes están dentro del ámbito de aplicación para NIF plenas y para NIF pymes, pero ambos van a encajar dentro de la aplicación del Plan Contable General Empresarial para poder emitir bajo estos criterios mis estados financieros, ya sea que esté bajo el ámbito de aplicación de NIF para las pymes o ya sea que esté dentro del ámbito de aplicación de NIF plenas, ¿no? Muy bien, toda esta información es posible consultarla en el Consejo Normativo, en el Sistema Nacional de Contabilidad. Si alguien está interesado en la contabilidad de una empresa, ¿es una información pública? Sí, correcto. El plan contable precisamente podemos encontrar en la misma página del Ministerio de Economía y Finanzas. Debemos recordar que el Consejo Normativo de Contabilidad, digamos, es parte del Sistema Nacional de Contabilidad, que tiene como objetivo, digamos, establecer lineamientos acerca del tratamiento contable en nuestro país. Y es a raíz de esto que se establece, en este caso para nuestro país, el Plan Contable General Empresarial, ¿no? Hay una parte que también siempre es importante en todo trabajo, desde la tesis universitaria, que es las conclusiones finales. ¿Son obligatorias presentarlas una vez al final de hacer todo el procedimiento? ¿Hay algún tipo de conclusiones que se deben presentar? Porque está, por ejemplo, en el índice del texto modificado, ¿no es cierto? Dice, luego de todas las consideraciones hay una parte en donde ustedes pueden leer que es muy importante los términos y definiciones utilizados, hay que considerarlos
textualmente, y la relación de las NIF vigentes a nivel nacional y a nivel internacional que se han aplicado. Es importante considerarla siempre. Sí, por supuesto. Precisamente el Plan Contable General, como les comento, es un canal simplemente para poder aplicar los criterios de normas internacionales de información financiera. Eso quiere decir que si hay cambios o si hay modificatorias, posiblemente pueda tener alguna incidencia en el plan contable o al menos tener en cuenta para la clasificación al momento de presentar el estado financiero. A eso me refería. Es decir, yo le presento a la SUNAT y le aclaro qué normas he utilizado. Es importante considerarlas. No dar por supuesto que la SUNAT ya lo va a interpretar así. Sí, correcto, aunque eso más que nada va en la presentación del estado financiero. Obviamente la presentación o un juego completo de estado financiero no es solamente los reportes gráficos numéricos como denominados de pronto estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, sino también las notas, que es precisamente la información descriptiva acerca de las operaciones, principales criterios, políticas, estimaciones que ha realizado la compañía, y que eso me va a permitir informar al usuario de la información financiera de cuáles son las principales bases que aplica en este caso la compañía para la elaboración de ese estado financiero a esa fecha que está informando. Muy bien. ¿Hay algún tipo de exoneraciones? Es decir, siempre hay una excepción a la regla. ¿Quiénes no están inmersos u obligados a utilizar este plan? Se me ocurren, por ejemplo, instituciones como Cruz Roja, Cáritas, congregaciones religiosas. ¿Igualmente están obligados a seguir este protocolo? Claro, a ver, de acuerdo a lo que menciona el plan contable, si bien es cierto, está, digamos, enfocado, ¿sí?, principalmente a entidades con fines lucrativos. Si hablamos de asociaciones sin fines de lucro, instituciones, precisamente no necesariamente tendrían la obligación, pero sí, sobre esa base del plan de cuentas pueden adaptar a sus operaciones propiamente de la actividad. Entonces, no es que ya exista una obligatoriedad, porque el principal objetivo está, digamos, basado sobre todo para entidades con fines lucrativos, ¿no? Muy bien, y las famosas universidades que en el papel, privadas obviamente, no tienen fines de lucro, pero que finalmente todos sabemos que sí, digamos, reciben ingentes ganancias, ¿podrían también no estar obligadas, o de todas maneras ellas sí están obligadas? Claro, si hablamos de las entidades privadas, sector educación, universidad, digamos, privadas, están dentro del ámbito, digamos, lucrativo, por tanto ellos se aplican, pero también debemos recordar que hay empresas del sector educación que no tienen fin lucrativo, como el caso de las asociaciones, como el caso de algunas universidades que también conocemos, que no tienen en el papel, como bien indica usted, no tienen fines de lucro, pero ellos podrían adaptar este plan de cuentas, este plan contable general empresarial, hacia sus actividades, y de pronto hay algunas operaciones que ya no están relacionadas porque no tienen el fin lucrativo, pues esas sí ya las pueden adaptar de acuerdo a la operatividad o a la naturaleza de su propia operación. Pregunta final, porque siempre hay que ponerse en todos los casos. Estados de emergencia, estados de excepción, caso pandemia, caso en que las compras se hacen directamente por algún hecho de la naturaleza, como podría pasar ahora en este tema de las inundaciones. ¿Habría algún tipo de, digamos, dispensa para no someterse a este protocolo, o no hay ningún factor de esta naturaleza que pueda impedir que se aplique el mismo? En realidad no, porque el plan contable se utiliza como una herramienta, ¿no? Una herramienta para mantener o uniformizar los criterios de registro contable. Entonces, si no aplico esta herramienta, pues me voy a complicar la vida más. Porque si yo aplico mis propios criterios para clasificar una cuenta de activo, para una cuenta de pasivo, y que esto no es concordante, o luego viene otro contador y aplica otro criterio, pues entonces definitivamente el resultado no va a ser fiable, y eso no es el objetivo de la presentación del estado financiero, ¿no? Ahora, a nivel de como bien comentas, de pronto dispensa que pueda existir para alguna entidad, directamente no las hay, porque todas precisamente tendrían que aplicar este marco, digamos, este esquema o catálogo de cuentas para poder uniformizar y clasificar su información financiera, ¿no? El plan contable general viene a ser a lo que a los abogados resulta ser el Código de Procedimientos Penales. Es un orden que hay que seguir, ¿no es cierto?, a la hora de impartir justicia. En el caso de ustedes, los profesionales de la contabilidad, un protocolo que necesariamente tienen que ajustarse al mismo. Claro, o de pronto podríamos decir que en este caso el equivalente vendrían a ser las NIF, pero para cómo
llego desde el papel del criterio de reconocimiento y medición hacia mi contabilidad. Digamos, en el medio del camino se encuentra el plan contable como una herramienta, no como una base para establecer el criterio, sino como una herramienta para uniformizar códigos y de esa manera poder aplicar adecuadamente el criterio. De pronto yo lo vería de esa manera. Muy bien, clarísima su explicación. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la esperamos invitación. Esperamos otra oportunidad para que con esa misma calidad didáctica nos pueda aclarar, y sobre todo a los miles de nuestros agremiados, temas tan importantes en el quehacer del mundo de los contadores, del Colegio de Contadores Públicos de Lima, y ya saben ustedes, es el único. Será hasta una nueva edición de Mundo Contable. Muchísimas gracias.